De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser? Si esto lo dijo Jesús a sus discípulos y hace, 2000 años. Mirad cómo estoy expresándome, hace 2000 años. ¿Qué estoy diciendo? ¿Un número exacto o un número aproximado? ¿Y no se me nota que estoy diciendo hace 2000 años? ¿Que estoy diciendo una aproximación y no una determinación? Si yo os precisara en según qué momento, justo cuando eso pasa, diría 2000 años precisamente. Pues eso es algo que debéis tener presente cuando leéis las citas de Ellen White sobre los 2000, 4000 y 6000 años. Mirad el modo de expresarse de ella para referirse a algo en concreto. Y entenderéis si está hablando puntualmente o está hablando en aproximación. Y eso es lo que está despistando a algunos que no quieren profundizar para enterarse de las cosas. Y es la excusa ideal para no querer creer en el tema de los 6000 años. Esa generación pasó. Entonces, ¿todo esto a qué se está refiriendo? A la generación del momento final del retorno de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El versículo favorito, ¿verdad? Para decir, no se puede saber, queda claro leyendo eso. ¿Sabéis que la palabra día y la palabra hora aquí es un hebraísmo? ¿Habéis estudiado alguna vez qué es un hebraísmo? Es un tipo de expresión del pueblo judío de entonces que bajo esas palabras estaban dando un concepto que ellos conocían y no una literalidad. Y eso, si alguien no se lo cree, que busque en los escritos judíos referente a todo esto y en hebraísmos. ¿Sabéis? Hay diccionarios aún de hebraísmos, estudiado y escrito por eminencias sobre el mundo hebreo, que lo constatan con toda y rotunda claridad. No es porque lo diga Víctor San Vicens, que también, pero bueno, lo dicen ellos, que yo no soy ningún experto. Ese hebraísmo tenía un modo de ser. Y la lógica que hemos de utilizar cuando leemos textos, si a veces no la disponemos, resulta que Elena White nos lo aclara. Porque eso nos pasa, a veces estamos siendo cada vez más obtusos. Los 6000 años de pecado que llevamos a cuestas hace que seamos más obtusos. No somos tan listillos como eran los antediluvianos, ni mucho menos. ¿Todo esto en qué repercute? En algo que escribe Elena White cuando dice que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y algunos comentarios, como el del señor Joseph Wolf, que aparece en el libro del conflicto de los siglos, que todos tenéis y habéis leído, y habéis estudiado no sé cuántas veces, donde precisamente allí se expresa con toda claridad que si esto fuera literalmente así, había un grave problema. Porque ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Y cómo puede ser que solo lo sepa el Padre y nunca más lo sepa nadie? Entonces Jesús no es Dios. Y les damos la razón a los testigos de Jehová que creen que Jesús es un diosecillo, que sale de Dios Padre, que emana de Él. ¿Os dais cuenta ni malinterpretar una cosa? ¿Dónde nos lleva la cantidad de errores en cadena? Pues eso lo debemos tener presente. ¿Sabéis? Allí aparece y dice, ¿cómo podemos pensar esto? Y por lógica, Joseph Wolf, un judío, como lo describe Ellen White, de una mentalidad eminente, estaba dando en el clavo. Y la propia Ellen White, junto a su esposo, tuvo que escribir en su libro
a la manada pequeña, donde precisamente decía, ¿y pensáis que Jesús no sabía esto y que tampoco lo había revelado nunca a su pueblo? Ella misma y su marido firman ese libro, diciendo que el momento más importante de la historia lo sabremos. Estudiad esas citas que difícilmente os van a enseñar en vuestras iglesias, porque están. Es cuestión de leerlas, sencillamente eso, leerlas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevé a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. ¿No se lo habían dicho? Sí, pero no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. No es porque es que estén sordos y no oyen nada, sino porque reciben el mensaje y se hacen el sordo y no quieren comprender. Ante eso y ante Dios ya no hay excusa. Y sigue el texto diciendo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ellos sabían la hora en esos momentos? No. ¿Y el pueblo de Dios lo ha sabido? No. ¿Y ahora lo sabe? Lo debería saber ya. Ahora lo debería saber ya. Porque si no, vendrá a la hora que no pensáis. Cuando Elena White escribe y va diciendo ¿cómo podemos llegar a pensar que nunca sabremos ese acontecimiento? Es para pensar mucho, porque ella misma y los que estaban con ella tenían muy claro que este momento se sabría. Y ahora, ¿cómo vamos a decir que eso no es así? ¿Vamos a llevar la contraria al espíritu de profecía? Pero es que no solo llevaríamos la contraria al espíritu de profecía. Lo peor es que íbamos a llevar la contraria a la palabra de Dios, con 66 libros puestos en una funda llamada Biblia. Hemos visto que antes de los 6000, ese texto que se utiliza no sirve, no tiene base. Por tanto, Jesús no puede venir antes de los 6000 años.